Y pues bien, antes de entrar a lo medular, el tema del día de hoy es los derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores. Entonces, pero quisiera iniciar con esto. Nuestro factor crítico de éxito es impactar la cultura laboral. Como ya lo hemos visto en estos últimos tiempos, que le llamamos la nueva cultura laboral, pero pues yo creo o considero que ya es la cultura laboral porque es algo que ya no es nuevo, que ya tenemos tiempo trabajándolo y tenemos que contar con condiciones adecuadas en nuestros centros de trabajo, como lo es la tecnología, como es los materiales. Y sabemos que esto se da en el ISAPEC, que tenemos una infraestructura muy grande, que tenemos prácticamente todo lo que requerimos para nuestras funciones, pero que además de todo eso que tenemos en nuestros centros de trabajo, tenemos ahora la tecnología. Esa tecnología que como el día de hoy nos permite llegar a ustedes en lugar que sería algo imposible, en lugar de recorrer tantas unidades y poder estar compartiendo este tema, pues el día de hoy lo podemos hacer a través de este medio que todos en la comunidad de nuestros centros de trabajo, en las oficinas, inclusive en nuestros equipos móviles, pues podemos estar conectados y recibir esta información. Entonces, yo creo que es importante conocer todos esos medios que tenemos en el sindicato para poder estar capacitándonos, para poder estar comunicándonos y que nos llevan a tener todo ese conocimiento, a adquirir todas esas habilidades que requerimos para poder tener un desempeño de excelencia en nuestros centros de trabajo. Entonces, pues, en esta relación laboral que les comento y que tiene que ser muy equilibrada, que no pueden estar los derechos por encima de las prohibiciones o de las obligaciones o viceversa, siempre debe existir ese equilibrio. ¿Y cómo lo vamos a lograr ese equilibrio? Pues a través de la aplicación justa de nuestras condiciones generales de trabajo, para que en el quehacer cotidiano, en todas nuestras actividades, podamos hacer uso de ellos y veamos qué es lo que podemos hacer o qué es lo que tenemos que omitir. Acciones que debemos de dejar de hacer. También es importante ver que para esta cultura laboral se nos ha garantizado el otorgamiento de prestaciones de seguridad social de las y los trabajadores, como son las 21 prestaciones que nos otorga el ISSSTE, como son las prestaciones, lógicamente, del ISEC, pero que en conjunto todo esto que les he comenzado a hablar, lo que he citado, nos lleva a ser un personal de excelencia, un personal o unos trabajadores de excelencia, donde siempre damos el extra, donde tenemos esa satisfacción de trabajar, de hacer lo que nos gusta, de realizar ese trabajo por el cual nos preparamos académicamente por mucho tiempo, por algunos años y que inclusive nos seguimos capacitando, pero que nos da esa satisfacción de poderlo replicar, de poderlo poner en acción para nuestros usuarios y, ¿por qué no?, con nuestros compañeros de trabajo, con toda la gente que nos rodea. Entonces, yo creo que las condiciones generales de trabajo, amigos, es fundamental que las tengamos a la mano. Ahora, como bien lo está, con los medios tecnológicos, que podemos descargarlas, que podemos imprimirlas, pero que en nuestro actuar diario siempre las tengamos a la mano. Como un soldado puede tener su arma, que es su herramienta de trabajo para defender, también nosotros tener estas condiciones generales de trabajo, que es lo que nos va a ayudar a tener un éxito en nuestro desempeño como representantes sindicales. ¿Cuál es el objetivo de las condiciones generales de trabajo? Pues el primero o el más importante considero es salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras que laboran en el ISAPEC. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues actuando conforme a derecho. Es decir, nuestras condiciones generales de trabajo nos dan derechos, obligaciones y prohibiciones, pero sin embargo todo esto emana desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 123, que sabemos que se divide en el apartado A y en el apartado B. En el apartado A
lógicamente es para los particulares, el de la tiendita, el que trabaja en la ferretería, el que trabaja en el gimnasio, pero a nosotros que trabajamos para el Estado nos aplica el apartado B. Entonces, de esa ley emanan nuestras condiciones, pero nos dan extras, nos dan plus, como pudiera ser los derechos. ¿Cuál de ellos te puedo ejemplificar el día de hoy? Los estímulos de fin de año, la cantidad que nos otorgan para lentes, para anteojos, la licencia para los choferes, eh, algunos más importantes que nos dan ese, o que nos pueden ejemplificar ese extra que nos dan las condiciones, sería lo de las faltas, por ejemplo, una rescisión de contrato, que en la ley te dice que con 3 faltas consecutivas es motivo de rescisión, pero que en nuestras condiciones nos habla de más de 4 faltas. Que es más de 4, pues prácticamente nos estamos yendo a la quinta falta. Entonces, como esos plus que nos dan las condiciones, es importante que los conozcamos, que nos esforcemos, que como representantes sindicales estemos siempre atentos, que las podamos estudiar, que las podamos escudriñar, discernir cada artículo, porque a veces una I o una O, disyuntiva o conjuntiva, nos cambia el sentido de una oración, analizarlo y ver más allá de dónde emana el artículo. Por ejemplo, el artículo 81 que nos habla del tiempo extraordinario, que ya en algunas ocasiones hemos hablado de ese tema, pero ¿en qué otros artículos nos podemos fundamentar también para que nos quede claro? Y en este caso sería de manera supletoria utilizar la Ley Federal del Trabajo, el artículo 73, y entonces, si analizamos qué es lo que nos dice el artículo 73, se nos hace más fácil poder revisar o entender qué es lo que nos quiere decir el artículo 81 de nuestras condiciones. Espero no aburrirlos porque ese tema del articulado, los artículos de las leyes es algo que nos apasiona y que a veces nos genera un poco de confusión, pero espero que se amen esta charla, esta plática. Yo no le llamaría ponencia, es una plática que el día de hoy estamos teniendo con ustedes y todo esto que les comento, que las condiciones salvaguardan nuestros derechos laborales, que nos permite actuar conforme a derecho, tanto a nosotros como a nuestras unidades. ¿Cuál es el resultado? Es generar un ambiente laboral sano conforme a la cultura laboral, que lógicamente impulsa el ISAPEC y el Sindicato de Salud en nuestra sección 37. Para desarrollar esta nueva cultura laboral o esta cultura laboral de la que estamos iniciando el tema de hoy, se busca construir 4 comportamientos, los cuales se entrelazan entre sí. El primero, amigos, es ser más humanos que nunca. Practicar comportamientos que aseguren el trato digno entre el personal y para quienes reciben los servicios de salud. Es decir, trata al otro como quiera ser tratado. Atiende al usuario como si fuera esa persona que más estimas o la persona más cercana de tu familia. ¿Cómo te gustaría que lo atendieran? Y esa es una visión que tenemos que cambiar, que afortunadamente todos los que trabajamos en la Secretaría de Salud, yo creo que siempre tenemos esa visión, nos despertamos, yo creo que con la intención de ser más humanos que nunca, de brindar esa atención a nuestros usuarios, pero una atención de calidad, que podamos ser empáticos con todos nuestros compañeros, pero empáticos, al ser empáticos con nuestros compañeros, el resultado va a ser empáticos con nuestros usuarios, que es nuestra finalidad. El segundo comportamiento, amigos, es generar compromiso e identidad en el empleo. Entonces, es desarrollar las acciones que agreguen valor a la institución y fortalezcan el sentido de pertenencia. ¿Con qué palabras les quiero explicar esto? Es, pongámonos la camiseta del ISAPEC, la camiseta del CENSA 37, este escudo tengámonos del lado del corazón, amigos, tengamos esa identidad del empleo, que además es un empleo formidable, eh, nos permite trabajar, como ya lo dije, desenvolvernos en algo que nos gusta, en una actividad por la que nos preparamos, nos da esa satisfacción de dar salud, de dar bienestar a nuestros usuarios
pero además nos pagan por hacerlo. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Que el trabajar en el ISAPED tiene muchos beneficios. Primero, ese salario que no es nada malo, las prestaciones que podemos tener, como los periodos vacacionales, que en la privada jamás los tendríamos. Eh, ¿Qué otra cosa les pudiera decir? Atendernos, cuántas veces no nos atendemos en la misma secretaría, que aunque tenemos el ISSSTE, que tal vez por el esposo o la esposa podríamos tener inclusive IMSS, pero preferimos venir aquí a la Secretaría de Salud. Cuando llegamos a nuestras unidades, cuando me toca visitar alguna, desde que entras al estacionamiento, ver el ambiente, ver nuestros jardines limpios, arreglados, te da esa satisfacción. Entonces, a mí en lo particular, me genera ese compromiso de ser recíproco, de aportar algo más a la secretaría, a mi empleo y tener esa identidad, sentirme orgulloso, que a donde quiera que vaya, diga, yo soy trabajador de la Secretaría de Salud, soy integrante del Sindicato de Salud, que además, pues entre autoridad y el sindicato, ¿cuántos logros no tenemos? A diferencia de otros estados que le están sufriendo, en Guanajuato tenemos esa estabilidad laboral. Nuestra quincena jamás se ve en riesgo, nuestras prestaciones. Entonces, ¿por qué no tener esa identidad en el empleo, amigos? El tercer comportamiento es transformar nuestros centros de trabajo en comunidades de desarrollo, promover una cultura de paz que genere ambientes favorables a trabajo con responsabilidad compartida. Esto último me agrada mucho de responsabilidad compartida, porque somos un equipo multidisciplinario, algunos con una actividad, algunos con otra, pero a final de cuentas con un mismo fin, que es darle salud, que es darle bienestar a la población de Guanajuato. Entonces, es tan importante la persona que tal vez nos ayuda en la limpieza, en el aseo de nuestras unidades, porque imagínate llegar al área de medicina interna, si eres enfermera, si eres médico y que estuviera sucio, que los botes se desbordaran. Entonces, es importantísimo el cirujano que está en un quirófano trabajando, dirías, pues es muy importante y recursos humanos o alguien administrativo, ¿en qué está contribuyendo? Porque hay una responsabilidad compartida. Pues quiero decirte que sí la hay, porque esa persona de recursos humanos realiza todos los trámites, gestiona para que tu quincena llegue en tiempo y forma, para que tus prestaciones estén llegando y eso te permite llegar con una satisfacción a tu trabajo, saber que todo está en paz, que no te vas a preocupar por si el día 15 está depositado. Entonces, pues, con todo esto, te quiero decir que existe una responsabilidad compartida entre todos los integrantes, entre todos los colaboradores de la Secretaría de Salud. Existe esa responsabilidad compartida que cualquier acción en beneficio de nuestros usuarios nos lleva a una meta, a esa meta que se le llama salud, que se le llama bienestar, que se le llama preservar la vida y todo este equipo multidisciplinario del cual tú formas parte contribuye para ello. Entonces, créetelo, amigo, que tú eres importante en cada accionar. Como representantes sindicales, qué importante es ese papel que tenemos. ¿Cuántos de nuestros compañeros en las unidades han tenido esa oportunidad de poder representar a todos sus compañeros de la unidad de trabajo? ¿Cuántas gestiones no realizas al día con día? Desde las vacaciones que no le otorgaron, ese pase de salida, ese permiso, ayudarle a hacer ese formato para que le den el permiso con goce o sin goce del sueldo. Entonces, creámoslo, que somos importantes y que tenemos una responsabilidad compartida, amigos. Y el cuarto y último comportamiento es la productividad como resultado de la capacitación. Somos más productivos cuando nos capacitamos, cuando adquirimos más capacidades, más habilidades. Por eso la importancia de promover la importancia del personal en las acciones de formación integral
para el desarrollo y fortalecimiento en sus competencias. Porque ¿cuántas veces no despreciamos algún curso? Y me incluyo. Oye, ¿yo qué tengo que ver en ese curso? Hace tiempo nos invitaron a tomar una capacitación de Monosucuri y cuando me dijeron el nombre ni siquiera sabía de qué me estaban hablando, pero yo ya estaba con una predisposición. Pero sin embargo, al empezar con los temas, al escuchar las ponencias, lo que nos explicaban, que nos hablaban acerca de las 5 S, la calidad, hacer las cosas bien y a la primera, no saben cuánta cantidad de información positiva me traje, lo cual lo puedo poner en mis funciones laborales, pero también inclusive en las familiares, en mi centro de trabajo, en mi casa, que sea más organizada, en mi oficina, que los libros no estén regados, que los expedientes estén en su lugar. Entonces, esa capacitación es de suma importancia, amigos. Yo creo que por eso nuestro secretario acertadamente nos da tanta capacitación. No hay semana que no tengamos diferentes cursos en los cuales nos podamos conectar, obtener esa información o que nos visiten en nuestros centros, que nos citen a nuestras instalaciones y que podamos crecer de manera personal y de manera profesional. Y bien, pues con este precedente que les comentaba de las condiciones, vamos a entrar de lleno al tema que nos ocupa el día de hoy, a lo medular de lo que quiero compartir, como es derechos, obligaciones y prohibiciones, que la suma de estos tres factores nos da un trabajo equilibrado, un trabajo que nos permite llegar a gusto a desempeñar nuestras funciones, que tengamos conocimiento de nuestros derechos que están en las leyes, en reglamentos, pero lógicamente también están establecidos en nuestras condiciones. Pero estos derechos no pueden ser únicos, sino que tienen que estar unidos con una obligación. Un derecho lleva una obligación y también lleva una prohibición. Entonces, si consideramos estos tres elementos, amigos, nos va a dar como resultado ese trabajo equilibrado que tanto esperamos. Que podamos llegar a trabajar a nuestra unidad, que se respeten nuestros derechos, que nosotros cumplamos con las obligaciones y que lógicamente dejemos de hacer lo que está prohibido, que no lo accionemos. Las condiciones generales de trabajo, como ya tú lo debes de saber, contienen 232 artículos y estos se encuentran divididos en 17 capítulos. Y además tiene 4 artículos transitorios. El capítulo 12 es referente al tema que nos ocupa el día de hoy, a los derechos, a las obligaciones y a las prohibiciones de los trabajadores. Particularmente, amigos, lo podemos encontrar en los artículos 132, 133, 134 y el 135 también lo vamos a tocar el día de hoy. Entonces, si bien lo dices, bueno, pues son 3 o 4 artículos prácticamente, es muy pequeño, pero estos artículos están relacionados, están concatenados con otros artículos. Por ejemplo, en uno de los derechos te habla de las licencias con goce y sin goce de sueldo. Entonces dirías, ay, pues tengo ese derecho, pero ¿dónde me dice cómo puedo tomar esa licencia con goce o sin goce? ¿A cuántos días tengo derecho? ¿Qué es lo que tengo que cubrir para que me sea otorgada una licencia de este tipo? Entonces, nos vamos a los artículos 159 y 160 que nos hablan ya de manera particular de ese derecho. ¿Cómo podemos gozarlo? ¿Qué trámite debemos de realizar? Los tiempos, inclusive hasta para un regreso, por ejemplo, de una licencia sin goce de sueldo, ¿con cuánto tiempo de anticipación debemos de avisar? Entonces, es muy importante, amigos, que nosotros como líderes sindicales, como representantes, que estemos
día con día estudiando nuestras condiciones. Créanme que a pesar de que nos gusta, tenemos algunos años estudiando este tema de condiciones, cada vez que la leemos encontramos algo nuevo. Nos damos cuenta de algún artículo que tal vez algún día no lo entendimos de esa manera, pero que ahora estaba buscando otro, estaba buscando, por ejemplo, el artículo 88 que te habla de los derechos a guardería, pero que sin embargo a la hora de empezar a ojear mis condiciones, me encuentro el último párrafo del artículo primero, que concatenado con el 132 en su fracción 6 nos habla de la inamovilidad. Y yo muchas de las veces me iba de manera particular al 132 fracción 6, pero ese último párrafo del artículo primero, pues me aclara y refuerza mi fundamento para poder argumentar ante autoridad el por qué la inamovilidad, el por qué tengo que permanecer en mi turno y en mi horario. Entonces, como líderes tenemos esa gran responsabilidad, amigos, de estarlo estudiando. Ahora con estos temas que estamos transmitiéndoles a ustedes, estamos desglosando o estamos desmenuzando estos capítulos de las condiciones, pero que no te quedes ahí nada más, que nos vayamos a estudiar, a preparar y preguntar por cuando tenemos alguna duda. Oye, tengo una inquietud en este artículo, a la hora de analizarlo, ¿cuál es tu punto de vista? Hagamos colegiados con nuestros equipos, con nuestros compañeros líderes, que a veces tenemos esos grupos de WhatsApp. Participemos activamente para poder discernir esas dudas. Y bueno, pues me permití traerte estas tres definiciones para que quede más claro, que aunque seguro estoy que tú ya lo conoces. Y esta definición de derecho lo podemos tener así, que es una serie de normas y de principios escritos que bajo una visión de justicia regulan la convivencia con una pretensión de inviolabilidad. Es decir, es la facultad que tenemos de exigir lo que la ley establece a nuestro favor. Entonces, ¿dónde encontramos estas normas? Pues lo encontramos desde nuestra Constitución, el derecho al trabajo, el artículo 123. Lo hallamos en leyes como pudiera ser la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Guanajuato y sus municipios, los reglamentos que tenemos, el de capacitación, el de escalafón, pero muy importante, nuestras condiciones generales de trabajo. El tener este conocimiento de todos los derechos que les estoy hablando nos permite regular esa convivencia, nos permite regular nuestro desempeño laboral en nuestra unidad de trabajo, que no se violente nuestro derecho. ¿Cuál es la pretensión de estos derechos? Una pretensión de inviolabilidad, es decir, que no se viole nuestro derecho, que sabemos que en la interpretación se complica y alguien lo interpreta de una manera, alguien de otra, pero por eso la importancia de que nosotros lo conozcamos, que indaguemos de cada artículo que nos interesa, para que cuando tengamos esas reuniones con autoridad, tengamos argumentos, que esos argumentos estén debidamente fundados y motivados para poder otorgar ese derecho que está establecido en la ley a todos nuestros compañeros. Ahora bien, la definición de obligaciones, te la pongo muy sencilla, es desempeñar sus labores con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, sujetándose a la dirección de sus jefes y a las leyes y reglamentos respectivos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nuestra obligación es realizar nuestras labores, nuestras funciones con esa intensidad, con ese esmero, con ese cuidado, con ese profesionalismo que amerita. Lógicamente, sujetándonos a la dirección, a nuestros directores, a nuestros jefes inmediatos, que son los que nos dan las indicaciones, y que lógicamente estas indicaciones deben de estar apegadas a derecho, que esas funciones que nosotros hacemos
tienen que ser acordes al código que ostentamos y para lo que fuimos contratados. Por ejemplo, a un camillero que aunque tal vez sea paramédico o inclusive pueda ser médico y que pudiera saber suturar, no le puede decir su jefe que vas a ir y vas a hacer una sutura en urgencias, porque eso sería contrario a la ley. ¿Para qué fuiste contratado tú? Para trasladar a los pacientes, para la movilización, pero no para esa otra función. Entonces, las funciones son siempre o esas obligaciones y que desempeñamos a diario en nuestro quehacer cotidiano es apegado a derecho, apegado a nuestras funciones para lo que fuimos contratados. Y la tercera definición es las prohibiciones. Las prohibiciones son normas que prohíben comportamientos, es decir, prohíben malas acciones. Resumido, nos indican las cosas que no debemos de hacer, lo que está muy prohibido. ¿Me puedo pelear con un compañero ahí en mi trabajo? Claro que no. ¿Puedo abandonar mi unidad de trabajo sin el permiso necesario? Claro que no, eso está prohibido. Entonces, son muy sencillos estos tres términos y poderlos llevar a la práctica. Entonces, con nuestros líderes, con todos ustedes como líderes, debemos tener ese enfoque, nunca perder de vista el derecho, la obligación y la prohibición. Porque resulta que cuando te llega algún compañero, oye, me quieren levantar un acta o me hicieron una llamada de atención. ¿Y por qué te la hicieron? Ah, porque me salgo diario a la tienda de la esquina a comprar la torta, a comprar la botella de agua, el refresco, y tienes un pase de salida. Pues no lo tengo. Inclusive vamos más allá. Tienes compactación de alimentos y aún así realizas esas conductas. Entonces, hacerles saber a nuestros compañeros de la prohibición, de la situación en la que ellos están incurriendo con esa acción. Pero vamos más allá. ¿Cuántas veces por esa salida no pueden descuidar a nuestros pacientes? No puede haber una afectación. Y entonces, pues la prohibición o ese error que cometieron es más grave aún y puede traer consecuencias. El artículo 132, amigos, nos habla de los derechos de los trabajadores. Y este artículo tiene 27 fracciones. Es decir, te estoy hablando ya de 27 derechos que están establecidos de manera literal en este artículo. Pero además, los derechos que se consagran en las leyes. Entonces, todo este cúmulo de derechos tenemos que conocerlos, tenemos que analizarlos y ver cuál es el alcance de cada uno de ellos. El día de hoy en esta presentación únicamente te puse 9 derechos que te voy a encargar que en tu oficina, en un rato que tengas libre, lo revises, que lo leas y seguro estoy que te va a pasar como a mí, que a la hora que lo leía decía, híjole, este derecho está relacionado con una obligación o está relacionado con una prohibición o está relacionado con este otro artículo, como te citaba hace un momento, referente a los permisos con goce y sin goce de sueldo, pero que se encuentran contemplados en otro artículo de nuestras condiciones. Entonces, dedícale esos 5 minutos. No te pido que lo leas todas las condiciones en un día, sino tal vez algún capítulo, 10 artículos, pero que día con día vayas obteniendo más conocimiento, porque jamás nos cae mal a nadie. Uno de nuestros derechos lo podemos encontrar en la fracción primera, que es percibir los salarios que correspondan. Es decir, por el trabajo que desempeñamos, tenemos el derecho a un salario. Pero vamos más allá, amigos. Si nos podemos a estudiar y analizar este artículo, nos podemos encontrar que además de ese salario, por las 8 horas las que estamos contratados, si fuéramos un turno matutino,
Aparte, si cumplimos, pues sabemos que nos van a estimular todavía, un estímulo mensual, trimestral, los estímulos de fin de año. Entonces, analizarlos todo el alcance que tiene este artículo y concatenarlo con otras prestaciones o otros derechos que pudiéramos tener. En la fracción 3 te habla de obtener documentos para el goce de prestaciones del ISSSTE. Entonces, este es un derecho que la patronal te entregue todos los documentos que requieras para que puedas ir a tu clínica o a tu delegación, te des de alta y recibas todas esas prestaciones a las que tienes derecho. La fracción 6, por ejemplo, te habla de permanecer en su lugar de adscripción, jornada y horario de trabajo. ¿Cuántas veces no andamos debatiendo de la inamovilidad laboral? ¿Al cuánto tiempo se da la inamovilidad? Cuando se da un cambio, ¿hay acuerdo de voluntades? ¿No las hay? Pues este artículo, el 132, en su fracción 6, relacionado con el artículo primero en su último párrafo, te va a ayudar mucho a poder discernir el alcance de este derecho del que te estoy hablando. La fracción 8, amigos, ser tratados en forma atenta y respetuosa por sus superiores, iguales y subalternos. Es un derecho que nuestros compañeros nos traten de forma atenta y respetuosa, de que nuestros jefes inmediatos, no por tener esa jerarquía, nos pueden faltar al respeto, nos pueden levantar la voz, sino que este derecho te habla que es un trato igualitario, atento y respetuoso. Entonces, cuando escuchamos que alguien nos levanta la voz, ¿dónde está él? Ya el día de hoy lo conocemos, que es un derecho y que lo encontramos en la fracción 8. La fracción 9, amigos, disfrutar de los descansos y vacaciones que fijan la ley y estas condiciones. Entonces sabemos cuántos días dice la ley que corresponden. En las últimas modificaciones que hubo, bueno, pues han aumentado las vacaciones, inician ahora en 12 días, 14, 16, 18, etcétera, pero que nuestras condiciones, como bien lo dice aquí en estas últimas dos palabras, es el que te va a fijar. Nosotros tenemos dos periodos de vacaciones ordinarios, pero además tenemos un periodo extraordinario, que es resultado del riesgo de trabajo, lo que conocemos como concepto 30, por trabajar en ciertas áreas. Entonces tenemos o podemos disfrutar esa prestación de un periodo vacacional extraordinario. Lógicamente, que ya será otro tema, es que podamos cumplir con el binomio área-puesto para que podamos disfrutarlo. La fracción 12, obtener licencias con o sin goce de sueldo y días económicos. Entonces, es importante que de ahí, sabiendo que es un derecho, nos vayamos al artículo 159 y al artículo 160 y podemos ver en qué casos aplica una licencia con goce, en qué casos aplica una licencia sin goce, la temporalidad, perdón, cuánto tiempo es ese que podemos tener. Y a la hora de revisar estos artículos, pues vemos que va relacionado con la antigüedad que tenemos, cuántos días podemos disfrutar, si es una licencia sin goce de sueldo, con cuánto tiempo la debemos de solicitar, qué requisitos debemos de tener, a quién se le otorga, a quién se le dirige el oficio. Y luego, si nos ponemos a revisar más, pues sabemos que aunque sabemos, ya recursos humanos sabe qué día se termina la licencia, pues que tenemos que también con 45 días de anticipación hacer otro oficio para llevarlo y que recursos humanos tenga la certeza o la seguridad de que sí vas a regresar ese día. Anexar un estado de cuenta con clave interbancaria para que nuevamente el ISAPEC sepa a dónde va a seguir depositando tus quincenas y que a la hora que tú te regreses a laborar no existan retrasos en tu pago. Si lo hacemos en tiempo y forma, tú te reintegras a partir del día 1 de mayo, el día 15 deberá estar nuevamente depositada tu quincena. Pero si no revisamos, si no cumplimos con los requisitos que nos marca las condiciones
y además no conversamos con nuestra autoridad y adquirimos estos conocimientos, pues no vamos a asesorar de manera correcta. Resulta que el trabajador nunca lo llevó, no hizo el trámite, se incorpora a trabajar, le van a permitir el regreso, pero en lo que hacen el trámite administrativo, su quincena ya se retrasó unas 3 o tal vez hasta 4. Entonces, por ello la importancia de que como líderes tengamos estos conocimientos. La fracción 16 es disfrutar de los descansos y vacaciones, perdón, la fracción 12, obtener licencias con o sin goce de sueldo y días económicos. La fracción 16 es obtener el tiempo necesario para cumplir con nuestras obligaciones sindicales. Oye, por ejemplo, en unas elecciones que vas a participar y no te quieren dar el espacio para que hagas tu promoción, para que acudas a la inscripción de la planilla, a las elecciones, pues este es un derecho que está establecido. El tiempo nos está comiendo y quisiera ser más amplio, pero voy a intentar acelerar un poco esta charla. La fracción 18, recibir capacitación, adiestramiento y especialización. La fracción 22, muy importante, ser oídos por sí o por conducto de la representación sindical en asuntos relativos al servicio. ¿Cuántas veces no nos dice o no le dice autoridad a nuestros trabajadores? ¿Y para qué vas con el representante? ¿Por qué le avisas? Ven tú solo y habla conmigo en la oficina. Pues aquí está el fundamento, que eso relacionados con el artículo primero y el artículo 5 de estas mismas condiciones, pues nos va a dar una mayor fundamentación. Espero que hasta este punto esté siendo de tu agrado esta charla, lo que vamos compartiendo. El artículo 133, amigo, te habla de las obligaciones de los trabajadores. En estas obligaciones tiene 26 fracciones. Entonces, ya te estoy hablando de 26 obligaciones que tenemos como trabajadores, además de las que ya impone la ley. Muy rápido. La primera, cumplir con las disposiciones para comprobar su asistencia y permanencia en el servicio. Checar nuestra entrada y nuestras salidas. Ser respetuosos y atentos con sus superiores, iguales y subalternos. ¿A qué te suena este? ¿A un derecho que tenías también? ¿A cómo te deberían de tratar? Bueno, pues ahora tenemos aquí esta obligación también de nosotros ser recíprocos, ser respetuosos y atentos. La fracción 5, abstenerse de dar malos tratos a sus jefes o compañeros, importante, dentro o fuera de las horas de servicio. Fracción 6, desempeñar las actividades inherentes al puesto. Ya lo había comentado, no te pueden dar una actividad que no te corresponda. Tiene que ser esa función inherente a tu puesto. Fracción 7, permanecer a disposición de sus jefes aún después de su jornada normal en caso de urgencia o siniestros. ¿Cuántas veces no tenemos un paciente grave y nuestros compañeros se quieren salir y dejarlo ahí? Digo, en la mayoría de los casos no se da, pero sí lo llegamos a encontrar. Entonces aquí es una obligación, si te fijas, de permanecer a disposición, que lógicamente este artículo, pues lo entrelazamos nuevamente o lo relacionamos con el artículo 81 del tiempo extraordinario, de cómo le vamos a pagar ese tiempo. Fracción 8, obedecer las órdenes de sus superiores en asuntos del servicio y de acuerdo a las funciones de su puesto. Fracción 10, tratar con cortesía y diligencia al usuario del servicio. Fracción 11, bueno, regreso, la 10, tratar con cortesía y diligencia al usuario del servicio. Qué importante es esta obligación que tenemos. Ya lo habíamos dicho, cómo debemos de tratar a nuestros usuarios. Fracción 11, permanecer en el servicio hasta hacer entrega de los expedientes, valores o bienes que están a nuestro cuidado. Pero resulta que 30, 40 minutos antes ya queremos irnos a formar casi el checador. Ya estamos en el vestidor. Entonces, cumplamos con todas estas obligaciones que tenemos. Fracción 17, tratar con cuidado y conservar en buen estado los bienes que se les proporcionan para el desempeño de sus funciones. Y de bienes, hablo de todo. Todo lo que se te otorga o todo lo que se nos otorga
Para trabajar, debemos de tratarlo con cuidado y conservarlo en buen estado. Artículo 134 de las prohibiciones a los trabajadores. Estas prohibiciones tienen 36 fracciones. Es decir, nos está hablando de lo que queda prohibido para todos los que trabajamos en la Secretaría de Salud. Y voy a parafrasear solo algunos. Fracción primera, realizar dentro de su horario de trabajo labores ajenas a las del nombramiento. Entonces queda prohibido que realicemos esas funciones, que andemos tal vez vendiendo jabón, vendiendo Mary Kay, vendiendo colchas. Entonces está prohibido que realicemos esa conducta. Fracción 3, desatender nuestro trabajo injustificadamente, que nos salimos a la tiendita. Relacionado con la fracción 4, ausentarnos de nuestras labores dentro de la jornada sin el permiso debido, solicitar o insinuar o recibir gratificaciones o obsequios. Está prohibido que marquemos tarjetas o firmar listas de control de asistencia de otros trabajadores. Está prohibido que alteremos los registros de control de asistencia. Está prohibido, compañero, iniciar el disfrute de vacaciones o licencias sin tener la autorización por escrito. ¿Cuántas veces no nos encontramos? Que ya me fui de vacaciones y al tercer día ando buscando la firma de ese documento para apenas entregarlo a recursos humanos. Entonces ya vimos que eso es una prohibición. Por eso la importancia de conocer y de transmitirle a todos nuestros compañeros de las unidades. Está prohibido prolongar los descansos de 30 y 60 minutos que se tienen para consumir alimentos, dependiendo la jornada laboral, lógicamente, y está prohibido hacer el uso indebido o excesivo de los teléfonos. Porque ahora estos teléfonos con las redes sociales, bueno, pues está muy de moda que estamos publicando, inclusive estamos en funciones, estamos en nuestra jornada y llega una publicación donde ya estás mandando saludos, donde estás subiendo fotografías. Entonces, es una prohibición, amigos. Y como estas que te acabo de parafrasear, tenemos 36 fracciones que nos hablan de estas prohibiciones que tenemos. Revisémosla, por favor. Dedícale esos 5 minutos y cuando tengamos esas charlas con nuestros compañeros, platiquemos este tema que es tan importante de los derechos, obligaciones y prohibiciones. ¿Qué nos dice el artículo 135? Nos dice que el incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 133 o la ejecución de las prohibiciones a que se refiere el artículo 134 se hará constar en acta administrativa de conformidad con los artículos 37 al 40 de las condiciones generales de trabajo. De manera resumida, entonces, si incumples con la obligación que te marca el 133 o accionas o realizas una prohibición, puede ser sujeto a un procedimiento administrativo. ¿Y dónde está? Nuestro artículo 135. Algunas de las sanciones las puedes encontrar en el artículo 225 también, que te habla de las llamadas de atención, las exhortos, amonestaciones, suspensión de sueldo y funciones. Entonces, hagamos un énfasis en todo este tema que resulta de suma importancia en el actuar diario en nuestros centros de trabajo. Estamos por terminar, amigos. No queremos que este tema sea tan extenso, sino todo lo contrario, que lo puedas digerir y que en esos momentos que tengas en tu oficina lo puedas estudiar más a profundidad. Pero no quiero terminar el día de hoy esta charla sin hablarte de la ponderación entre derechos. Es un tema de suma importancia también, en el cual debe estar también nuestra mente o nuestros ojos en él. ¿Y qué es esta ponderación entre derechos? Pues la ponderación, amigos, presupone, perdón, un conflicto o una colisión entre derechos. Consiste en sopesar
dos principios que entran en colisión en un caso concreto para determinar cuál de ellos tiene un peso mayor en las circunstancias específicas. Entonces, ¿por qué te pongo este último punto para terminar esta charla, esta plática, amigo? Para que tengamos ese conocimiento. ¿Qué derecho puede tener mayor peso ante alguna situación concreta? Un ejemplo que se me ocurre para que lo puedas entender de mejor manera sería un trabajador, vamos a suponer, turno vespertino o bueno, que es jornada mixta, porque ya sabemos que esa jornada nos habla del turno, toma tiempo del turno matutino, del vespertino y de la nocturna. Entonces, sabemos que la jornada ya no es de 8 horas, que se disminuye a 7 horas y media, pero aparte de eso, este ejemplo te lo voy a hacer muy claro. El trabajador llegó con un retardo menor, llegó al minuto 20 y entonces estuvo trabajando, tenía compactados sus alimentos, pero aún así se fue a la cafetería o al comedor a consumir alimentos. Y resulta que a la salida quiere un pase de salida, pero este personaje vamos a ponerle un puesto, que es un otorrinolaringólogo, que es el otorrino de tu unidad. Entonces, resulta que cuando él ya casi está dispuesto a salirse o ir a solicitar ese pase de salida, vamos a suponer que salía a las 8:30, a las 6:30 ya trae su papelito para que se lo autoricen, pero llegó un accidentado a urgencias y tiene un golpe en la cara, en la cabeza. Entonces, ocupan que lo revise el otorrino y él va y quiere que le autoricen ese pase. ¿Y qué es lo que le dice el asistente de dirección o su jefe inmediato? No puedo porque nos acaba de llegar este paciente que está en urgencias y están haciendo todo su documentación, su expediente clínico y te van a pedir la interconsulta. Y nos dice, oye, pero mi derecho está en las condiciones. Dice que tengo derecho a un pase de salida, que tengo el derecho a retirarme del día de hoy sin regreso. Entonces es ahí donde entraría esa ponderación de derechos. Si bien es cierto, ese derecho laboral es importante, pero entonces, bueno, el derecho a la salud, el derecho a la vida de nuestro usuario, si lo ponemos en esa balanza, por eso lo identifico con estas pequeñas piedras, ¿cuál tendría más peso para ti? Vamos más allá. Este ejemplo que te pongo es un viernes. El trabajador se quiere ir, sábado y domingo no hay otorrino y el lunes empiezan sus vacaciones. Entonces, ¿quién le va a dar esa continuidad? Entonces, yo creo que esto va relacionado con ser más empáticos, pero con una visión diferente, que podemos discernir. Yo sé que a lo mejor en tu mente está pasando ya, pero ¿qué tal que el otorrino tenía una urgencia o alguien se puso mal en su familia? Digo, son casos concretos y particulares, pero yo te lo pongo intentando que lo entiendas de una mejor manera. ¿Qué es esa ponderación de los derechos? Y que muchas veces te vas a encontrar en tus acciones diarias en la unidad de trabajo. Y pues bien, amigos, yo creo que estamos por terminar esta charla, esta plática, 5 minutos a las 11. Y con esto termino el día de hoy, esperando que haya sido de provecho, que en otra ocasión podamos tener otra charla más amplia, seguir escudriñando artículos, que es muy padre el poder encontrar el de dónde emana. Pero más allá, yo creo que el exhorto del día de hoy, esa invitación, es a que te sigas capacitando, a que nos sigamos capacitando, que sigamos preparándonos, estudiando, investigando, discerniendo, escudriñando estos artículos de nuestras condiciones para tener unos resultados óptimos en nuestra función sindical. Te agradezco y quedo a tus órdenes.